Cuando pensamos en el violín, probablemente nuestra mente se dirija hacia Europa, recordando melodías de Bach, Vivaldi, Mozart, Paganini, entre otras. Pero, ¿en qué músicas o compositores pensamos cuando hablamos del violín en el contexto colombiano? Desde la colonia el violín ha recorrido diferentes lugares de los Andes, pasando por diferentes territorios. Uno de estos es el Cauca, donde nos vamos a detener a hablar un poco. Para comprender el violín en el Cauca, es importante mencionar que Popayán era un centro esclavista. Este lugar hacía parte del recorrido comercial que iba desde Ecuador, lugar que fue una colonia española importante de Sudamérica. Era conocida como la Real Audiencia de Quito, territorio que comprendía Ecuador, Colombia y Panamá. No se puede asegurar el origen del violín en el sector, pero es probable que los esclavos de la época observaran este instrumento, quizás de los jesuitas que habían llegado desde Ecuador y se asentaron ahí. Al no poder acceder fácilmente a este, intentaron construirlo con sus propios recursos. Los violines caucanos que se conocen en el momento son fabricados en Totumo, Guadua y Tarugo. El arco se fabrica con diferentes maderas. La más utilizada es la de Arrayán Guayabo. Con esta información, ¿qué música podemos imaginar con estos violines? Para entender la música necesitamos conocer un poco más de la historia. Al norte del Cauca existía una hacienda llamada Japío. En este lugar evangelizaban a los esclavos africanos. Algunos de ellos escaparon a las veredas y otros al sur, escondiéndose entre las montañas. Estos últimos crearon el Palenque del Castigo. Hablando de la música, al norte se dieron las jugas o fugas, que quieren decir fugarse. Estos son cantos de adoración al niño Dios. Las fugas se tocan a dos voces en los violines. Una canción de este grupo es la canción que escuchamos anteriormente llamada Lucero de la Mañana del grupo Palmeras. El violinista es Luis Carabalí. Al sur se generó el bambuco patiano, el cual es una danza en 6/8 derivada del curulao africano. Se cree que es el antecedente del bambuco andino. Escuchemos entonces las cortamate de las cantadoras del Patía. A continuación, invitaré a Laura Sánchez, estudiante de la Universidad de Antioquia, quien está realizando su tesis en este tema y ha visitado el territorio. Hola Laura, háblanos un poco sobre ti y cómo decidiste investigar sobre este tema. Hola Aleja, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy estudiante de música de la Universidad de Antioquia, licenciatura con énfasis en violín. Y bueno, el interés nació como en la pandemia. Yo pues sí había visto como algunos videos relacionados con el tema de los violines caucanos, pero fue así como muy esporádicamente en internet o así. Pues me llamaba mucho la atención como la forma del violín, porque pues ellos utilizan mucho los violines hechos en Guadua. No pensé que un violín se podría hacer con esos materiales, pero en pandemia en el pueblo de Santo Domingo tuve un acercamiento con un investigador que se llama Augusto Arango y él me habló especialmente del tema, me dio muchas referencias y hablamos y vi que pues que es un campo que todavía falta mucha investigación. Entonces me pareció muy fascinante este mundo. ¿En qué lugar del Cauca situaste tu investigación y por qué? La situé en el Valle del Patía propiamente, en el sur del Cauca, porque hay muchas tesis e investigaciones en el norte del Cauca, pero en el sur también hay investigaciones, pero no tantas. Entonces me parece muy interesante por el tema de que se abordan cosas como el misticismo,
en cuanto al violín, de que los músicos tradicionales hacen pactos con el diablo para poder tocar el violín, entonces eso también me llamó mucho la atención. Ellos también utilizan materiales como la guadua, incluso todavía tienen luthieres que fabrican esos instrumentos. Y bueno, ellos utilizaban estos violines para aprender, porque el aprendizaje allá pues es por líneas familiares. Entonces a veces los papás de ellos, pues de los músicos pues que yo entrevisté, no dejaban tocar el violín porque era pues un instrumento de muy difícil acceso en esa época, entonces no lo dejaban tocar de un niño. Entonces un niño aprendían un violín de totuma, aprendían un violín de guadua, o ellos mismos fabricaban los violines para poder aprender. Y en cuanto al misticismo, ellos dentro de la tradición de las músicas tradicionales del Patia, el misticismo siempre está muy arraigado en sus canciones. Y hablamos de pactos con el diablo, que ellos ven el diablo, de pactos con duendes, incluso los duendes son los que hacían los pactos con los guitarristas, el diablo con los violinistas, y ellos iban en Semana Santa, un Viernes Santo, a un cerro que allá se llama el Cerro del Manzanillo. Entonces esas son historias que son como que se reproducen en su tradición oral. Y bueno, y eso es como interesante, porque eso como que le da como un poder a ellos de la manera de tocar. Incluso hay leyendas que hablan de un violinista que se llama Chavaró, que tenía un violín, pues una copia de Stradivarius, un violín europeo como ellos lo llaman allá, y cuentan que, porque son muy fiesteros, de hecho, ellos tocan sus bambucos para las fiestas y amanecen tocando 2-3 días y dele a punta del trago tradicional allá que se llama el puro, otro tipo de trago. Y dicen pues que él tenía pacto con el diablo, porque incluso él se quedaba durmiendo en una puerta y era tocando el violín dormido, y medio lo tocaban y seguía tocando, y era muy virtuoso, tenía mucha habilidad. Entonces eso también está presente como en la cultura de ellos. Qué interesante. Bueno, otra de las preguntas sería, ¿cuál fue tu percepción sobre las músicas antes y después de viajar al territorio? Bueno, la percepción pues cambió totalmente, porque el objetivo de la investigación la tenía como enfocada de manera diferente, hasta que hice el trabajo de campo. Hacer trabajo de campo es muy importante a la hora de hacer investigación. Una investigación sin trabajo de campo, no, pues para mí no sería investigación, porque una cosa es como uno ve la perspectiva del modo de vida que uno tiene también. Entonces, claro, cambió totalmente. Además, yo tuve la fortuna de, cuando yo llegué, pues el primer pueblo que llegué se llama Mercaderes Cauca, me tocó una tertulia de ellos como amigos, porque también son amigos, y se sentaron ahí en el parque. Había mucha gente en el parque del pueblo y empezaron a tocar, y las músicas que ellos tocaron eran músicas propias, composiciones de ellos. Entonces fue muy bonito. Además, la música, el bambuco patiano, es muy alegre, entonces uno la escucha y uno siente como que quisiera también irse para los lados a bailar o algo así. Me habías contado que la afinación no es como la conocemos. ¿Cuál fue esa impresión que tuviste respecto como a la afinación? Pues ellos manejan muchos tipos de temperamento. Ahora, en estos momentos, pues el tema es muy inexplorado, pero por ejemplo, en el violín, si tenemos la cuerda mi, la, re, sol, habían violinistas que afinaban las cuerdas mi, la, mi, la. Entonces eso cambia mucho en la escordatura, pero también hay temples. A veces tocaban a 4:39 o a veces tocaban a 4:32, o sea, cambiaban muchas formas de temples, y obviamente pues eso, uno que se ha educado todo el tiempo en la academia, eso es un choque, que uno queda divagando en un mar de confusiones. Pero también es muy importante darse cuenta
pues como de que no solamente existe un sistema académico, sino que también hay otro mundo más allá de musicales, que cualquier persona puede hacer música a su manera, porque pues la música viene del sentir, y ellos siempre han defendido eso. Que no es tanto la técnica, que para ellos no es tan importante como la parte técnica, la parte rigurosa, sino como de transmitirle algo a la gente y de transmitirle como la alegría a las personas. Bueno, ya que tocas ese tema, ¿cómo es la enseñanza del violín caucano y de las músicas tradicionales en este lugar? ¿Existe alguna influencia como por parte de la academia? Bueno, la enseñanza tradicional viene por transgeneracional. Yo conocí también en la vereda del Tuno como una corporación que ellos mismos fundaron para la preservación de las músicas en el Patía, porque realmente pues cuando yo fui quedan muy pocos músicos tradicionales y ya se está perdiendo esa tradición si no se logra establecer modelos pedagógicos que puedan seguir reproduciendo su tradición tal cual como viene, porque los violinistas pues anteriores y los músicos anteriores que venían con toda esa tradición ya se han muerto. La generación que queda ya solamente siguió ese linaje. Lorenzo Solarte, que cogió el violín a raíz de que ya no habían violinistas, incluso estaban empezando a reemplazar los violinistas por el requinto, las melodías pues que hacían el violín, y a raíz de eso también se creó la escuela El Tuno, en la vereda del Tuno, y un grupo que se llama El Son del Tuno, y allá les están enseñando a las niñas de la misma vereda a tocar el violín, y no solamente tocan violín, sino que también tocan la tambora, la guitarra, cantan, hacen coros, cogen la guacharaca, o sea, la enseñanza es muy circular, o sea, tienen que pasar por todos los instrumentos. Qué interesante. Bueno, para finalizar, cuéntame cuéntanos qué mensaje quieres dejar a las personas que escuchen este podcast. Bueno, yo pienso que lo más importante es tener la mente abierta. La música nace del corazón y es importante como que, o sea, igual es un medio y un lenguaje de expresión, y que así como lo pueden hacer estas personas, lo pueden hacer otros pueblos, lo puede hacer la academia, todo. Entonces no llegar a una parte como de manera impositiva, a imponer un sistema que sí se ha impuesto durante muchos años, eurocéntrico, sino que también respetarles a las personas las formas de pensar y las tradiciones, y más bien como aprender de ellos y de sus tradiciones y por qué también lo hacen, porque todo tiene una razón de ser y todo tiene un hilo conductor de por qué se hacen las cosas. Entonces, ante todo pues como ese respeto, y bueno, a mí me abrió la percepción totalmente. De pronto sí estaba muy cerrada al sistema académico, pero ya veo como el mundo musicalmente y en otros sentidos también, hablando desde otra perspectiva más amplia. Bueno, también hay que mencionar que estos territorios son muy dados a la violencia, entonces eso tampoco permite que ellos se expandan mucho. Hay veredas en que las personas no pueden entrar, tienen que entrar carnetizadas, o mirar un permiso con la gobernación para poder acceder, pues que esas personas que son unos territorios tan cerrados puedan salir o entrar. Y muchos violinistas tradicionales que viven en esos territorios y en estos momentos no hay acceso al conocimiento de ellos porque no se puede entrar. Entonces sí deja como muchos cuestionamientos. Entonces, ante todo, pues como respetar el lenguaje de ellos y ser muy, muy riguroso pues como con eso. Bueno, qué interesante esto que nos comentas, Laura. Igual, bueno, hay que contarles que si a los que nos están escuchando, que si de pronto quiere ampliar un poco más sobre esta información, van a encontrar tu tesis en el repositorio de la facultad. Bueno, para finalizar, no sé si tienes alguna canción que te haya representado bastante, que te haya impactado,
que digas como después de esta canción, para mí fue el antes y después de conocer estas músicas. Bueno, antes de hablarte de la canción, sí también quiero decir algunas referencias que si quieren seguir investigando. También hay documentales en YouTube, hay una investigadora muy importante que se llama Paloma Muñoz, es antropóloga, es músico, hizo su doctorado en antropología musical. Ella tiene un libro que se llama Las almas de los violines negros, es muy interesante y parece un cuento o sea, es súper enganchador. También está Adolfo Albán, que fue el pionero, más que todo el que empezó a abrir la brecha en la investigación en el Patía. Y también hay otros trabajos como el de Diego Rivera, como el trabajo de Amelia López, que lo hizo como en lutería. Y bueno, hay muchas fuentes en estos momentos, pero también hay muchas líneas que se pueden seguir investigando. O sea, hay mucho de dónde irse y seguir investigando al respecto. Y en cuanto a la canción que a mí me gustó mucho, se llama Los Monos. Esa canción me gustó mucho porque retrata como cómo se montan en las ramas, de que aquí va y cómo hacen los sonidos, y los sonidos de la naturaleza. Ellos también son de retratar mucho como el diario vivir. Listo, entonces nos despedimos con la canción que nos has recomendado.